Ah, ok, correcto. Ok, creo que ya comenzamos. ¿Ya? Listos. Listos, pues aquí comenzamos. En concreto contigo son las 10 de la mañana en punto, siempre acompañándote y agradeciendo que sigas con nosotros porque nosotros estamos buscando cómo hacer que tú aproveches tu tiempo y logres hacer negocios productivos, inversiones importantes que sepas qué hacer, no solo con tu tiempo, sino también con tu dinero. ¿Qué va a pasar después del COVID? Entonces tienes que saber qué está moviéndose ahorita. Soy Mariel Zúñiga, está conmigo Hugo Loya y nuestro invitado estrella de hoy, que es Alejandro Curi, expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, la AMPI. Alex, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Hugo, buenos días al auditorio que nos escucha. Buen día, Bueno, Alejandro. pues, ¿qué te cuento? Que tienes muchas preguntas, mi querido Alex. Tengo que decirte que lo que nos preocupa y nos preguntamos qué está pasando, entonces por eso acudimos con los profesionales como tú. Ya estuvo aquí también el presidente de AMPI actual, Roberto Barrios, nos habló un poquito de lo que se está moviendo, pero yo veo particularmente aquí en la Ciudad de México, y en diferentes colonias. Ayer hicimos algunas de las compras esenciales y pasamos por Polanco y también hay bastante oferta. Entonces vemos movimientos de se renta, se vende o se renta, ¿no? Estamos hablando de departamentos, de casas y oficinas. Entonces me pregunto si toda esa gente se fue de la Ciudad de México o qué pasó, Alex. Así es, bueno, efectivamente ha habido mucho movimiento porque estamos pasando por una situación atípica, algo que nadie esperaba y algo que no está plasmado en ningún contrato, porque pues todos los contratos hablan de casos fortuitos, de fuerza mayor y conceptos muy ambiguos que no encuadran, vaya, esta situación por la que estamos pasando ahorita no encuadra en ninguno de estos conceptos. Esta es una Sí, situación... ninguno dice ante la pandemia, ¿no? Ninguno se espera Exactamente. esto, entonces ninguno dice pandemia. Ningún contrato habla de pandemias. Sin embargo, debemos recordar que los contratos son acuerdos de voluntades entre dos o más personas. Y como, vaya, por esa característica de bilateralidad, los contratos están sujetos a negociación. Y hoy precisamente es la época de las negociaciones. Y por eso es que estamos viendo lo que tú mencionas, locales o departamentos vacíos. Básicamente, los departamentos, hay que dividir en este problema, hay que ser muy claros en dividir lo que es casa-habitación y lo que es no habitacional, porque se están comportando de una manera totalmente diferente. Hablando de casa-habitación, que es lo primero que mencionaste de los departamentos, se están vaciando precisamente porque hay gente ordenada, hay gente previsora, hay gente que se está dando cuenta que en unas semanas o unos meses no va a poder cubrir el monto de sus rentas. Y está negociando con sus arrendadores para desocupar oportunamente los departamentos, entregarlos, irse a vivir a un lugar propio o incluso a la casa familiar o regresarse a su lugar de origen. Acuérdate que mucha gente que vive en la Ciudad de México tiene una casa fuera de la ciudad, viene de otro estado y está trabajando en la Ciudad de México y al perder su trabajo resulta ocioso conservar su lugar de habitación, su casa habitación. Entonces,
Y llegan otros que tienen su segunda casa y dicen, pues mejor me voy a Morelos, ¿no? Mejor me voy a Tepoztlán y me voy exacto, de la ciudad. ese es otro caso porque este caso que tú mencionas, pues, lo más común es que sean propietarios de ambos inmuebles y no les importa dejar uno u otro y solamente buscan un lugar temporal para pasar esta pandemia. Yo me refiero a la gente, a los ejecutivos, a los trabajadores que están en la Ciudad de México y que se regresan a su lugar de origen y devuelven el inmueble a sus propietarios, llegan a un arreglo para hacer una terminación anticipada de contrato por la situación que todos conocemos. Ahora, yéndome al tema de los inmuebles no habitacionales, que son realmente los más afectados por la pandemia. ¿Por qué? Porque la actividad comercial ha bajado drásticamente. Si bien es cierto, hay algunos rubros, algunas áreas económicas que se han reactivado con esto, como puede ser el área médica o farmacias o tiendas de conveniencia o bueno, ya yéndome a fabricantes o distribuidores de productos muy específicos como pueden ser cubrebocas Claro, lo que tenga que ver con las actividades lo que tenga esenciales. que ver con las actividades esenciales, a lo mejor ha subido su actividad comercial, pero en general la actividad comercial en la ciudad ha bajado. ¿Sí? Entonces, pues muchos inmuebles que están siendo ocupados por comercios, pues o están cerrados, están llegando a acuerdos muy particulares, no previstos en los contratos con cada uno de los propietarios de los inmuebles. Entonces, en estos casos, muchos negocios, viendo cómo se iba desarrollando este asunto, muchos decidieron cerrar definitivamente. O sea, cerrar definitivamente y concluir sus contratos de arrendamiento. Y por eso es que estamos viendo muchos inmuebles cerrados. Ahora, entrando ya, si tú gustas, si así me lo indicas, podemos entrar un poquito al punto fino legal. ¿Qué está pasando con los arrendadores? En la relación entre arrendadores y arrendatarios. Sí, la negociación en pleno. Así es. Mira, como bien lo mencionamos al principio, no está previsto esta situación en ninguno de nuestros contratos. Entonces, las negociaciones han tenido que ser particulares, uno a uno con cada uno de los arrendatarios. El arrendatario, el arrendatario, permíteme tantito. Sí, el arrendatario que no puede continuar con esta situación se ha acercado a su arrendador y, y se ha llegado a negociaciones muy particulares. Te voy a hablar de las principales negociaciones a las que se ha llegado. En muchas de las situaciones, lo que ha sucedido es que se ha disminuido el monto de la renta hasta en un 50% durante los meses de abril, mayo y junio. ¿Sí? Te podría decir que el 50% de las negociaciones se han llevado a cabo en ese sentido. 50% rebajando al 50%. Al 50%, sí.
Hay otro tipo de negociación y estas negociaciones son principalmente en centros comerciales establecidos, en grandes centros comerciales y en el centro de la ciudad, en los grandes locales del centro de la ciudad, que el centro de la ciudad es el centro comercial más importante del país. O sea, a pesar de que mucha gente no lo entiende así, los comercios del centro de la ciudad son tan importantes como los locales comerciales de los grandes centros comerciales de la ciudad. Entonces, Y se del está país, dijiste, el del centro país, comercial del más país, importante del país. del país, sí, sí. Es el centro histórico de la Ciudad de México, ¿sí? Fíjate nada más, sí. Bueno, entonces ahí lo que se está haciendo en la mayoría de los casos es suspender el pago de rentas durante los meses de abril, mayo y junio. Suspenderlo. ¿Por qué? Porque los locales están cerrados, completamente cerrados. No están funcionando. ¿Sí? ¿Qué significa esto aquí? Aquí no hay una condonación ni una disminución en el monto de la renta. Lo que están haciendo ahorita los arrendadores es diferir el pago de la renta. No me pagues abril, mayo y junio, ¿sí? En junio empiézame a pagar normal. En enero de 2021 te empiezo a cobrar estos 3 meses que no me pagaste de manera diferida para ¿Y que no, pagarías doble? no, pulverizado de tal manera que el negocio lo aguante. ¿Y por qué hasta enero de 2021? Porque el mercado, el negocio inmobiliario asume que hasta enero de 2021 los negocios van a empezar a recuperar su dinamismo. ¿Sí? Entonces, este ha sido una negociación también muy común en centros comerciales y en el centro histórico de la Ciudad de México. Oye, yo tengo una duda. Si yo soy inquilina de un local comercial en el centro, bueno, pues agradezco que abril, mayo y junio al menos no se me esté cobrando la renta, pero luego entonces mi contrato vence, por decirlo, en diciembre, ¿no? Sí. Si yo lo renuevo enero a diciembre del 2021, esta renta que me vas a cobrar de abril, mayo, junio a partir de enero 2021, por eso pregunto que si va a ser doble, ¿no? Porque estoy ratificando el contrato. Me queda claro que los que no ratifican contrato, pues ahí pagarán lo que deben, abril, mayo y junio. Pero Sí. si ratificas el contrato, tendrías que pagar tu renta normal de enero, más la de abril. Es tu renta normal de enero más una parte proporcional de estos 3 meses. Ok, No completos, no es un mes completo. ¿Sí? ok. Y esta negociación tiene una lógica. Los centros comerciales y los locales comerciales en el centro normalmente pertenecen a empresas o a corporaciones, ¿sí? Uh-huh. Que pueden aguantar estos 3 meses sin cobrar esa renta. ¿Sí? Ok, sí, no las Que, pones en jaque. que no es el caso de los locales comerciales que son propiedad de una persona y esa persona vive del producto de sus rentas. ¿Sí? Y el hecho de que no le pagues renta puede poner en riesgo también su economía familiar. ¿Sí? Entonces, por eso se han hecho estos dos tipos de negociaciones, los cuales pues han sido pues muy exitosos, ¿no? También este tipo de negociaciones se ha dado también en el área de oficinas. ¿Por qué? Porque también hay muchas oficinas que están cerradas, no están funcionando. Entonces, muchas de estas negociaciones se han dado en esta área y cuando pertenece a corporativos, se da la segunda negociación, es decir, se difiere el pago de la renta. Cuando la propiedad pertenece a un particular, normalmente se hace una quita entre el 25 y el 50%.
¿sí? Entonces, pero bueno, a pesar de que no está plasmado en ningún contrato, los arrendadores tienen que entender que esta es una situación atípica, que este Sí, es un extraordinaria, problema, que es un problema que nos afecta a todos, porque correcto. todos de alguna manera somos arrendadores y arrendatarios, estamos de un lado y de otro de la... Afectados todos. Estamos afectados. Ujú, Todos somos ciudadanos y sí, como se ha venido diciendo en ujú, muchos mensajes oficiales y en redes sociales, ujú. esta crisis también es atípica porque no distingue una situación Sí. social o un estatus social, afecta a todos por igual. Correcto. Alex, si te parece bien, tenemos varias preguntas ya en nuestro público. Le damos la palabra a Hugo que nos va a ayudar para plantearte las preguntas, por favor. Claro, claro. Muchas gracias, Mariel. Sí, hay varias preguntas muy relacionadas en qué va a pasar ahora con esta crisis, si habrá lugares deshabitados en la Ciudad de México, como ocurrió sobre todo en el centro histórico, como ocurrió en el sismo del 85, por gente que vaya saliéndose, como decías, a sus lugares de origen, probablemente, que ya no pueda hacer frente a la parte económica. Y bueno, voy a juntar esta otra, sobre todo que si hay una expectativa de que entonces cambiará el mercado de la renta en México tras la pandemia, o sea, se reconfigurará, habría nuevas reglas, Alejandro. Mira, yendo en orden en el que lo mencionas, yo pienso que no va a haber una migración masiva a sus lugares de origen. Quien se va a mover a sus lugares de origen o quien regresará a su lugar de origen es quien se quede sin trabajo. El que siga teniendo trabajo en la ciudad se va a quedar aquí y va a necesitar un lugar donde vivir, entonces va a necesitar rentar un inmueble. Me han preguntado mucho si esto afectará también en el monto de las rentas, si los montos cambiarán, si va a haber ajustes yo no creo que haya ajustes, sobre todo en la Ciudad de México. Probablemente en algunas otras áreas del país, algunos otros estados, pueda haber ajustes, pero en la Ciudad de México yo no veo que haya ajustes. Se van a diferir las rentas, pero no creo eh, que las rentas vayan a disminuir por esta situación. Se mantendrán dentro de sus niveles. Es más, te quiero dar un caso muy particular, que es el de nuestro despacho. Nosotros cobramos mensualmente 2,200 rentas. Nosotros tenemos un inventario muy equilibrado en donde tenemos una parte habitacional, una parte de oficinas, una parte de locales comerciales importante y una pequeña parte de propiedades industriales. Nosotros no vamos a hacer ajustes de renta, hemos negociado de la manera como se los he estado planteando y hay una política eh, este, para todos los clientes, para todos los arrendatarios, que no va a haber aumentos en el monto de las rentas de aquí a fin de año. Eso sí es un hecho y yo creo que es algo pues que es de mero sentido común, ¿no? O sea, como está la situación económica del país, como está el ánimo de la gente, como está la economía detenida, no es lógico, no es conveniente, no procede hacer aumentos en el monto de la renta.
¿sí? Sin embargo, Venzan o no venzan los contratos, venzan o no básicamente. venzan los contratos, Básicamente. los contratos, se seguirían conservando las mismas rentas. Así es. Por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020 es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Sí? Sí, gracias Alejandro. Hay otra pregunta sobre justamente este escenario. Si consideras que posterior a esta situación, quizá ya cuando la economía tenga un poquito más de dinamismo, si las rentas aumentarán su costo más allá de lo que estaban antes de esta crisis, ya cuando se reactive la economía. Definitivamente no. Definitivamente no. La economía mexicana y en general la economía mundial está pues, pasando por una situación muy difícil. Sería impensable ahorita aumentar los montos de las rentas. Hay una pregunta que nos hacen sobre un local comercial. Dice que sigue pagando la misma renta. ¿Qué recomendación se tiene para pues, poder negociar? ¿Qué recomendarías en este caso? Que se acerque inmediatamente a su casero, al arrendador, ¿sí? Yo de preferencia lo haría mediante una solicitud por escrito para que quede todo formalizado y que el arrendador le conteste por escrito, ¿sí? Que solicite. Yo, también por sentido común, no. Bueno, yo le solicitaría al arrendador ambos esquemas, ¿no? A ver, le suspendo el pago durante el mes de mayo y junio, ¿sí? Y se los pago el año que entra diferidos de alguna manera, ¿sí? O hágame una reducción en el monto de la renta y le pediría de inmediato el 50% para empezar a negociar. No le podría pedir más del 50%, ¿por qué? Porque esta situación, como lo dije, nos afecta a todos por igual. Y si hay una verdadera equidad, una bilateralidad equitativa en los contratos, pues ambos somos responsables del 50% del problema, ¿no? Entonces, sería impensable condonar al 100% una renta, ¿sí? Porque pues de este lado también la gente tiene necesidades y obligaciones, ¿no? Claro. Pero sí podríamos empezar a negociar a partir de un 50% del monto de la renta. Gracias. Que lo haga por escrito, que se dirija formalmente a su casero y que lo solicite. Gracias, Alejandro. Nos preguntan que si tienes una estimación de qué zonas pueden ser las más afectadas en el costo de la renta justamente por esta crisis. ¿Cuáles podrían tener la mayor afectación? Afectación en el sentido que van a subir o van a bajar. Me imagino que en el sentido que puedan bajar, que pueda reducirse la cantidad de gente que quiera rentar. No, en ningún lado. A ver, en la Ciudad de México hay un déficit de vivienda de más de 1 millón de viviendas en la Ciudad de México. Es un déficit histórico que nunca se ha podido resolver, ¿sí? Hay un déficit histórico que mantiene estos precios en el mercado. Entonces, no va a haber demanda, ¿sí? Sí. Puede ser que en estos meses se hayan desocupado algunos inmuebles, pero estos mismos inmuebles los van a ocupar otras personas. O sea, eventualmente el mercado se va a ir equilibrando y las rentas se van a mantener en los mismos niveles que tenemos ahorita. No creo que haya afectación en el monto de las rentas, no lo ha habido. Digo, nuestros negocios, el negocio inmobiliario sigue funcionando, seguimos vendiendo y seguimos rentando propiedades, no hemos bajado la cortina y no hemos bajado precios. ¿Sí? Vayan, se sigue rentando a los mismos precios. Correcto. Bueno, muy relacionada con esta es
¿qué entidades del país tendrían su boom inmobiliario tras la pandemia? O sea, ¿cuáles se verían otra vez como reactivándose fuerte? Mira, probablemente hay un fenómeno que se puede dar, no, vaya, no es algo científico ni me consta, pero yo lo veo venir. Después de varios meses de estar encerrados en nuestra casa y de estar trabajando en casa y acostumbrándonos a hacer este tipo de conferencias como la que estamos haciendo en este momento, y viendo Sí. que esto funciona, que esto es práctico y que en realidad no tenemos que desplazarnos. Mucha gente quizá vaya a buscar salirse de las grandes ciudades y buscar lugares más tranquilos a donde irse a vivir. Lugares donde tengan una mejor calidad de vida. Y probablemente estos lugares encuentren un boom inmobiliario en los próximos meses, ¿sí? Porque ya Alex, pueden esto ser nos abrió los... ciudades que tengan toda la infraestructura, ¿no? Para poder conectarse de esta manera, pero que tengan a lo mejor el campo, ¿no? Claro, Otras situaciones que le generan más confort y esa calidad de vida, mientras esté con capacidad, por ejemplo, de conectarse, de accesar, de tener internet, ¿no? claro. Con esas características. Sí, mira, igual, a ver, voy a poner un ejemplo real. En vez de adquirir un departamento en 3 millones de pesos, 60 metros cuadrados, ¿sí? Te compras una casa con 500 metros de jardín en otro lado por el mismo precio. ¿Sí? Sí, gracias, Alejandro. Bueno, tenemos una última pregunta. Es muy relacionado con la gente que solamente vive de su renta. Hay personas que nos están diciendo, bueno, es que yo tengo un departamento en renta. ¿Cómo puedo llegar a un equilibrio para no, pues para mantener mi ingreso sin que me afecte? Yo les diría a estas personas que traten de negociar con sus inquilinos. En teoría, la renta habitacional no debería de bajar, ¿sí? No deberíamos de hacer descuentos en rentas habitacionales pues no deberíamos de diferirlo, sobre todo cuando el propietario vive de su renta. Y Hugo, me voy todavía un paso más allá. Hay muchos propietarios, pequeños propietarios que tienen 1 o 2 departamentos o 3 departamentos y viven de esas rentas, ¿sí? Una casa, pero no solo eso, no solo eso. Muchos de estos pequeños propietarios han hecho un gran esfuerzo para adquirir estas propiedades y en muchos de los casos lo han hecho a través de contratar hipotecas que tienen que pagar. Entonces, no es nada más que ese dinero sea para comprarse sus cositas, no, tienen obligaciones fuertes, tienen que pagar una hipoteca, que claro, muchos inquilinos me dicen, sí, pero los bancos también están ayudando a los que tienen deudas de hipotecas para diferir el pago el pago De la mensual hipoteca, sí, pago de la mensual, exacto. hipoteca. Entonces, pues si el banco le está permitiendo eso, usted permita, pero ok, te permito, te lo difiero, pero no te hago ninguna quita. Otra premisa en el caso habitacional es que la gente hoy más que nunca está utilizando sus casas. O sea, la casa hoy es un bien esencial porque la gente trabaja desde ahí, vive desde ahí, todo el mundo está utilizando la casa y se convierte en algo más que esencial, ¿no? Es 100% indispensable, güey. Entonces, primero, yo no haría quitas tratándose de casa habitación. Es más, de hecho, en nuestro negocio no lo estamos haciendo. Solamente estamos haciendo negociaciones con inquilinos no habitacionales. Solamente.
Correcto. Hugo, ¿ya se acabaron las preguntas? Sí, Mariel, regresamos contigo. Nada más son saludos de Lucio Castillo, Lorena Mercado. Ah, mi querido Lucio. Lorena, ¿qué tal? Qué gusto saludarte. Sí, amigo, eres bien querido en el sector y bueno, con tu feeling de los negocios, fíjate que nos dejas esta sensación. Yo leí el fin de semana, nos compartieron un artículo, me parece que fue del País, si no me equivoco, si no fue de la revista Forbes, pero nos está hablando justo del éxodo de las ciudades, refiriéndose a este último comentario que hiciste de cómo las personas ya viviendo lo que estamos viviendo piensan en alejarse un poco más de las ciudades, irse a lugares que les brinden otro tipo de confort, de calidad de vida, siempre y cuando, como comentamos, estén conectados y puedan seguir manejando su trabajo, sus negocios, etcétera, por estos medios, por estas plataformas con Internet. Entonces, no solamente en México, sino pues como es pandemia, también lo están analizando en muchas metrópolis, en muchas ciudades muy congestionadas del mundo. Es algo que estaremos viendo más adelante. Pues bueno, Alex, un placer platicar contigo, un gran experto en todo el mercado inmobiliario mexicano. Hoy hablamos en general a propósito de lo que observamos en la Ciudad de México, pero lo que tú comentas pues es algo que se está viendo en todo el país y estas negociaciones son vigentes en todo el país, como bien lo comentas. Pues vamos a ver qué pasa. Y lo dejo en pregunta para luego platicarlo, que hablemos en un par de semanas, hacia finales de este mes, Alex. ¿Qué Encantado, pasa claro. con todo esto que hoy platicaste? Si la pandemia, la contingencia y el aislamiento social que nos proponen se prolonga hasta septiembre, como ya hay algunos comentarios y algunas fuentes que lo están dejando saber. Si esto se prolonga hasta septiembre, yo creo que tenemos que volver a platicar de cómo se ve el escenario para todos, pero en particular platicar contigo sobre el mercado inmobiliario. ¿Te parece? Encantado como siempre. Pues un gusto saludarte. Recibe saludos también nuestros. Un gran abrazo, amigo. Muchísimas Gracias. gracias por compartir tu información, tu tiempo con nosotros, ¿eh? Y muchas bendiciones para toda la familia. Cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. Pues continuamos aquí, Hugo, contigo. Tienes un comentario. Hoy hay noticias de Banco de México, ¿cierto? Sí, Mariel, pues noticias interesantes del Banco de México. Hoy da a conocer esta encuesta que hace Banco de México de manera mensual con los analistas financieros y económicos de diferentes pues, grupos financieros, casas de bolsa, tanto nacionales como las que operan aquí en México, extranjeras. Y hay tres datos, diría yo, muy interesantes. El primero es, desde luego, la revisión que hacen del Producto Interno Bruto estos especialistas para México en 2020. Ya se veía desde luego una caída importante. La primera encuesta, que fue el mes anterior, el mes de marzo, tenía como un escenario de expectativa de caída un 3.5%. Ahora ya se va a 7.5%, lo cual pues sí es una caída mucho más brusca, mucho más fuerte. Desde luego esto tiene que ver pues con las condiciones en que se paró la actividad económica justamente para atender la pandemia del COVID-19. Y los otros dos elementos importantes es cuáles son esos factores que ven de riesgo los especialistas en el mediano y corto plazo. El primero que ven en riesgo es, desde luego, las condiciones externas. Sin embargo, si hay una variación porcentual menor en esta parte que conforme lo veían en marzo pasado. En marzo pasado, el 46% de las respuestas daban como la mayor afectación a las cuestiones externas, y ahora ya se equilibra entre la parte externa y la parte interna. De la parte externa, ¿qué es lo que más les preocupa a los especialistas? En un 26% de las respuestas es la debilidad del mercado externo y la economía mundial. En cuanto a la parte interna, que es donde llama la atención, el mes pasado el 23% de los consultados consideraba que era un factor de riesgo y se ubicaba en segundo lugar.
Hoy el 34%, acercándose mucho a la parte externa, que dio una respuesta de 38%, el 34% ya está viendo la parte interna como un obstáculo importante en el crecimiento de la economía. ¿Qué ven dentro de la parte interna? El 15% considera que es la incertidumbre sobre la situación económica interna y el 14% considera que es la debilidad en el mercado interno. O sea, si juntamos estos dos factores, la verdad es que tienen más peso que la debilidad externa en su conjunto para los obstáculos que se verán en la economía en los próximos meses. Esto sí hace ver mucho, Mariel, que sobre todo las políticas de gobierno tienen que estar muy alineadas a atender justamente esta problemática del mercado interno y de la situación, de esta incertidumbre que se está generando de manera interna. Ya lo habíamos hablado de manera frecuente, pero ahora ya se plasma en esta encuesta donde un consenso de analistas sí considera que hay que tener mucho cuidado en el mercado interno, Mariela. Así es que es una información bastante relevante y oportuna para estos momentos. Pues sí, muy, muy agradecidos con tu comentario, Hugo. Realmente tenemos que reflexionar, empezando por nosotros mismos, de cómo manejamos nuestras finanzas personales. En estos tiempos en que estamos teniendo algunos ahorros, y lo hemos mencionado repetidamente, en el tema de los no traslados, y por lo tanto no estamos gastando igual en combustible, en gasolina, tampoco en transporte público, los que no tenemos que salir forzosamente o no salir continuamente. Pensar en esos ahorros, en no gastar en la comida, ¿no? La comida que muchas personas están obligadas a hacer fuera de su casa en los días normales de oficina, pues esos ahorros, ¿qué hacer con ellos? ¿Qué hacer cuando acabe la pandemia? Me preocupa mucho la economía informal también, porque son los que viven al día y salen, ¿no? Para ganarse el pan de cada día de ellos y de su familia. Y vemos estos focos, 89 focos rojos que ya la Ciudad de México, en nuestro caso, publicó y difundió como casos de alto contagio, alto riesgo de contagio, y son estaciones de metro, estaciones de metrobús, y son tianguis, ¿no? Y por supuesto, estas personas, pues bueno, algunas se van a abstraer ya de realizar su comercio y van a desaparecer. ¿Qué van a hacer? ¿Cuánto tiempo van a aguantar estas personas que viven al día? ¿Cuántos ahorros pueden tener para mantenerse semanas y semanas sin trabajar y darles de comer a sus familias? Me preocupa mucho. Tenemos que hacer lo más que podamos para ayudar y también pensar, ¿no? En lo que sigue, porque ahorita estamos viviendo el gran problema de la salud, el gran problema del contagio, el gran problema que por un lado dicen que hay, se puede limitar, ¿no? El contagio con este aislamiento y podríamos llegar al pico en estos días, justamente 9, 10, 11 de mayo, y después bajar, pero ya se están construyendo, acondicionando otras instalaciones como el Autódromo Hermanos Rodríguez en Hospital, ¿no? Entonces, está bien que se prevengan todos los escenarios, ¿no? Por si aumentan, por si hay, queremos que no, ¿no? Quiera Dios que no aumente y se vuelva crítico, pero también el tema de la economía es muy crítico. Ya muchas personas que están viviendo al día no tienen con qué aguantar más semanas, más tiempo y mucho menos si se habla hasta septiembre. Las ayudas que se está dando, las ayudas oficiales, gubernamentales que se están dando son insuficientes. Ahí lo dejo. Hay que reflexionar en la forma en que manejamos nuestros recursos, en que manejamos nuestros ahorros y que nos debemos de preparar todos, en lo particular, las industrias y las empresas en general, en cómo enfrentar después de la pandemia la recuperación. Y bueno, pues un gusto saludarte, una gran entrevista el día de hoy y mañana continuamos en concreto contigo, con Sergio Leal, el famoso Checo Leal Aguirre, que es el CEO de Vinte, que nos puede hablar como una empresa que siempre está procurando la conectividad, la convivencia, el conservar la comunidad en sus áreas habitacionales, en sus desarrollos residenciales. Vamos a ver qué propone, qué está haciendo en esta pandemia, si está vendiendo o no y qué sigue
qué va a ser ahora, cómo va a ser de inteligente la casa para enfrentar estos temas de la salud. Platicaremos mañana entonces, si es de la mañana en punto aquí en concreto contigo. Puedes conectarte por Zoom, puedes conectarte en Facebook en vivo a través de mi página y la de En Concreto. Un gusto saludarlos. Muy buen inicio de semana. Hugo, que estés muy bien. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta mañana.